Ok, muy bien. Bueno, sean bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrega de Pensar el Ensayo. He comentado muchas Ujú, veces, pensar el ensayo, bueno, se trata de adentrarse en un género que requiere la vita nova, como dice Barthes, en su famoso seminario, la preparación de la novela, ¿no? Sí, la vita nova implica una vida, pues, ordenada, ¿no? De ordenar el escritorio, de ordenar la vida, de estructurar la vida en función del proyecto creativo, ¿no? Sin embargo, el ensayo tiene una característica muy puntual y es que como él es flaner, como él es como el dios Hermes, elusivo, ¿verdad? Difícil de atrapar, ujú, pues la clase de hoy es una clase muy importante, que es lo que yo he denominado la intuición relacional, ¿no? Pero ¿qué entiende Miguel Antonio Guevara como la intuición relacional? Pues me entiendo muchas cosas realmente. Sin embargo, a mí me gusta mucho hacer esta idea que hacen los educadores populares de que la gente es capaz por su propia intuición por ese mismo proceso ya sea mayéutico o intuitivo, ¿verdad? Hermenéutico, digamos, interpretativo, de que una vez que tiene el título pueda construir sus propios conceptos, como dice Horst Matai Kell, yo creo el famoso filósofo nacionalizado mexicano, que todo hombre, toda mujer, todo ente humano y no humano debería inventar sus propios conceptos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué es la intuición relacional? Yo diría, más que yo definiera, yo empezaría preguntándole, ¿qué entiendes tú, Lewin, que estás acá? La gente que se va a conectar a mente, que va a dejar su comentario en YouTube, que es la ujú. plataforma donde se sube esto. ¿Qué entienden ustedes una vez realizadas las lecturas de patafísica, ¿no? Esta ciencia de las soluciones imaginarias, una vez realizada esta lectura de este índice hipertextual, una vez vista la microclase sobre la intuición relacional, ¿no? Es decir, una vez que se ha visto esta entrada de la patafísica en la Wikipedia, o sea, ha tenido acceso a todos los recursos, ¿qué entiende ese lector, esa lectora, ese lector, ese escritor de ensayo, ese ensayista? ¿No? Como dice Paul Dillon, that essayist, ¿no? ¿Cómo entiende esto que yo estoy planteando como la intuición relacional? ¿Me escuchas, Lewin? Sí, sí, te escucho, te escucho. Estaba esperando que terminaras para conversar. Cuéntame. Bueno, mano, mira, Cuéntame. yo te cuento que disfruté demasiado todas las lecturas. Es importante primero, ¿sabes? Quiero arrancar por ahí, porque, bueno, tú sabes que con relación al conocimiento y a ciertos contenidos, eh, es importante sentir placer por lo que uno revisa y por lo que uno lee, ¿no? O por lo menos para mí es importante sentir placer. Y coño, le disfruté muchísimo la entrada de la Wikipedia sobre la patafísica y el otro texto que compara o que relaciona la patafísica con lo neofantástico. Pero hablando esencialmente del concepto que tú planteas, de alguna u otra manera, ese es como la intuición relacional es como el, digamos, parte fundamental de la poética para escribir ensayos, ¿no? Porque nos enseñan a escribir ensayos estableciendo asociaciones. Entonces, esa es una de las cosas maravillosas de la patafísica, que es como, bueno, ok, ¿cómo relaciono un objeto con otro objeto que son aparentemente irrelacionables o no se pueden relacionar? ¿Cómo los asocio, cómo los junto, cómo los hago cohabitar o convivir en un mismo espacio? Y a partir de esa combinación creo otra singularidad, ¿no? Entonces eso me pareció extraordinario. Hay una frase incluso del ensayo de Sofía Rivero, y perdón que sea tan disperso, pero es que se me van viniendo así a la cabeza, igual que Así es tengo el aquí mis ensayo, apuntes. así es el ensayo, así es el ensayo. Cuando lo que venga en el flujo, coméntalo, porque ese es el estilo que hay que desarrollar. Es como Claro, entonces, dice Estefanía Mosca, es la esquizofrenia. Ese es el estilo contemporáneo. bueno, y hay algo extraordinario que dice ella en el ensayo, Pensar en libertad, algo así, dice en el ensayo de ella, en el texto de ella, me pareció extraordinario, hermano. Ella dice que, bueno, que en el ensayo puede caber todo, o sea, desde lo autobiográfico, desde una receta, siempre que esté bien acomodado, dice ella, ¿no? Y esa Mm. frase me pareció extraordinaria porque generalmente en tu clase, porque también vi el video que comentaste, dijiste que no es que hayan malas asociaciones, hay que hay malos argumentos para defender o generar esas asociaciones, ¿no? Al final lo que propone o lo que se propone un ensayo es generar una posible afirmación o buscar caminar hacia una posible afirmación
y apoyarse en esas asociaciones. Para apoyarse en esas asociaciones tiene que construir buenos argumentos. Entonces eso me quedó resonando en la cabeza porque, bueno, la patafísica aquí en la Wikipedia dice el estudio de las soluciones imaginarias. Eso me pareció extraordinario, bellísimo. Y Sofía Rivero habla del ensayo como una, como escritura de la invención, como un ejercicio de la imaginación. Entonces, claro, en ese sentido lo llevo también a la frase de Luigi, y no recuerdo el apellido, el otro ensayo que Amara, discutimos la semana pasada, Luigi Luigi Amara, Amara, este, que él dice que el ensayo debe ser reconocido como un género de ficción o como un formato de ficción. Entonces eso me ha cambiado a mí totalmente la perspectiva porque claro, yo vengo de estudiar lengua, literatura y latín en Falcón, en Coro, y bueno, de alguna manera el modelo que se maneja de ensayo es un modelo clásico, ¿sabes? Un modelo sujeto a las normas APA, un modelo sujeto mm, más no digamos, sí, sí, como circunscrito o subordinado a un montón de parámetros en donde, bueno, no es tan fácil ejercer la libertad, ¿no? por Entonces, supuesto. claro, es maravilloso, o sea, me quedan frases como de ella, como, bueno, de Sofía Rivero que dice, o sea, escribir ensayo es pensar por escrito, un ensayo piensa por escrito. Entonces son cosas que me fueron resonando y que realmente me divirtieron muchísimo. Y digo me divirtieron porque justamente es un género para divertirse, es un Muy formato buena para ella, divertirse. muy buena ella. ¿Ah? Esa ensayista ¿Qué? mexicana, muy, muy buena. Sí, no, es extraordinaria, es extraordinaria, Bueno, eso. extraordinaria. Y bueno, nada, podría seguir conversando, pero quiero que vayamos construyendo ahí entre los dos para no quedarme yo pegado tampoco. No, no te preocupes. O sea, la idea de esto es precisamente pensar, ¿no? Y, y precisamente pensar en el ensayo requiere ir fuera de la lógica neoliberal del tiempo. Eso que Byung-Chul Han llama la sociedad del cansancio, ¿no? Es decir, Ujú, si en algún punto pensar el ensayo es subversivo, ¿verdad? El ensayo como ujú. género es subversivo porque requiere pensar. Y el pensamiento no se puede lograr en la rapidez. No se puede lograr en la intervención de 1 minuto, salud, en la intervención de 5 minutos. Pensar el ensayo, Claro, pensar realmente, salir de esa lógica del ethos neoliberal que también arropa la estructura, digamos, epistemológica, es decir, cómo pienso lo que pienso cuando estoy pensando, ¿no? ¿Cuál es ese constructo metodológico, heurístico, ¿no? De los procesos cognitivos para poder generar saber, para poder generar pensamiento crítico. Eso requiere evidentemente mucho tiempo. Por eso, por eso a mí me gusta que la conversación siempre sea decantada, que la conversación no sea apurada, ¿no? Porque la única manera claro. de construir ideas, de construir pensamientos que valgan la pena es con tiempo. Entonces, en ese sentido, yo te diría, bueno, que nos tomemos ese tiempo necesario, aprovechar que conspiró ahorita el universo para que estuviéramos tú y yo nada más, entonces tenemos chance de tener un diálogo más profundo. Ya después la gente se unirá síncronamente, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Claro, lo que pasa es que a mí me acompaña, no sé si será a lo mejor es un complejo, probablemente sea eso, ¿no? Pero me acompaña un pudor cuando hablo mucho. Entonces, sabes, como que con la única persona con la que puedo más o menos hablar en tiempo distendido es como, es con mi pareja, con Eloísa Soto, porque bueno, con ella convivo y, y bueno, pasamos mucho tiempo y podemos hablar, ¿no? Pero bueno, voy a tomarte la palabra y iremos construyendo juntos. Esto de la excepción de la excepción, de lo extraordinario, es maravilloso en la patafísica, además concebida como la ciencia de lo inútil, ¿no? Entender la Claro, es que, utilidad. exacto, es que precisamente, como te hablaba, en ese ethos neoliberal, en donde todo tiene que valer, pues ahí está lo subversivo de esto, ¿no? Es decir, Mm, si es una ciencia de las soluciones imaginarias, quiere decir que no le importa el dinero, no es un asunto, digamos, no, no. mm, De repente sí le vas a gastar plata al ensayo, porque el ensayista, como es un flaneur, también es un dandy, ¿no? ajá. Entonces, por ejemplo, yo me tengo que hacer las uñas, ¿ves? Tengo que, tengo que verme como un chulito, ¿viste? Con mi vaina, con mi Claro, traje, mi cosa, tengo que gastar en cafecitos, tengo que gastar en galletitas, tengo que gastar en imprimir
mis novelas que estén bien chéveres, lo más bonitas posible para vendérselas a la gente, a los amigos, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa que volvemos como a esa tradición de primera, segunda mitad del siglo XX, de que, bueno, que el escritor varón también, o varona, como dice Ramón Palomares en Adiós, ese extraordinario poema, ¿no? Pues Ujú. también necesita pues su cuarto propio. El ensayista, la ensayista, el ensayista necesita su cuarto propio para poder, ¿qué necesita? Un laboratorio para poder practicar esa ciencia de las soluciones imaginarias. No, y es maravilloso porque, por ejemplo, la patafísica es una desubicación programática. Eso me pareció Bueno, extraordinario. increíble. Provoca, no replica la vida cotidiana. Y es como extraordinario en el sentido de que propone entrenar el ojo para mirar lo extraordinario en lo cotidiano. Entonces, claro, de alguna u otra manera yo sentí una identificación porque yo hago fotografía, entonces siempre estoy como, más que siempre estar, es como un estado, yo lo siento, yo sí, yo lo percibo o lo entiendo así, ¿no? Como un estado de atención particular. Hay estados de atención en los que, por ejemplo, a mí, o sea, o es- puedo captar un momento, un instante en el que, bueno, aquí hay un potencial poema, una imagen, ocurre una imagen delante de mí o estoy percibiendo un olor o sea lo que esté experimentando. Y bueno, esto es potencial, esta experiencia me permite un estado de atención que es proteico para el poema. Pero no sucede igual cuando de repente voy caminando por la calle con Eloísa, con algún amigo, qué sé yo, a comprar unos chinos o a simplemente ya a buscar una merienda, lo que sea. Claro, Y el estado de atención está buscando una configuración visual que yo pueda detener en un encuadre. O sea, son como dos formas en las que participa la atención. Entonces aquí es extraordinario lo que propone la patafísica, es maravillosa. Yo sentí que estoy haciendo patafísica desde siempre, pues como desde claro. niño. Porque, ¿qué Patafísico, pasa? claro. Patafísico desde la infancia, A mucha porque, honra. ¿sabes? Porque desde niño. Yo traía esta vuelta de jugar con mi madre, entonces a mi mamá le decía, mami, mira, ahí hay una foto, entonces me ponía como la manito así, todo pequeño. Decía ella, y claro, por cuestiones de economía, de carencias económicas, bla, bla, nunca me pudieron conseguir una cámara hasta que, bueno, yo pude adquirir un teléfono, después pude adquirir una camarita y tal, bien modestas todas, pero Buenos días. ese ejercicio de la atención ha estado ahí permanentemente. Excelente. No, mira, cuando estás hablando de la atención, es muy importante, ¿no? Yo creo que ese es un lugar común de la creatividad, pero es un lugar, pero no todos los, o sea, pero los lugares comunes son Ujú. poderosos. Yo sí me gusta pensar en la idea en que el lugar común es el lugar que hay que dominar, ¿no? Porque un lugar común bien utilizado puede hacer de tu obra una maravilla, ¿no? Es decir, te amo no debe ser un lugar común, ¿no? Un te amo, pero dicho en el momento justo, a la persona justa, pues estamos claros, ¿no? De qué es lo que Es puede una producir. explosión. Sí, Exacto. sí, claro. Entonces, en ese sentido, yo lo que diría es, bueno, ¿cuál es el te amo del ensayo, ¿no? ¿Cuál es ese lugar Ujú. común del ensayo? Y ella, por Em, ejemplo, dice, Sofía Rivero dice al principio, como en los primeros párrafos, que qué tiene que ver, o sea, qué relación hay entre este asunto de los tubos de ensayo, las representaciones en un teatro antes del estreno de la obra y lo que nosotros entendemos como ensayo, y es que eso me pareció extraordinario, es que ponen a prueba, o sea, ponen a prueba, y eso me pareció maravilloso porque una de las cosas, pero yo te comenté o comentaba anteriormente que más que escribir ensayos como tal, yo lo que tengo en mis libretas son algo que yo llamo, o que a mí me gusta llamar apuntes extendidos, ¿no? Entonces, en ese caso, la asociación que hago o la forma en la que participa la intuición relacional, haciendo eco de ujú, tu concepto, es más hacia adentro del libro que buscando asociaciones fuera del libro. ¿Sabes? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, o sea, como que, bueno, hace poco leí un poemario de un autor puertorriqueño que me gusta mucho, que se llama Jonathan María Reyes, que se llama Lo común también cruje. Entonces el ahondamiento.
digamos, la exploración es hacia abajo, hacia adentro, más que buscando una suerte de vinculación con otros trabajos o con otras referencias, sean visuales, sean musicales, o sea lo que sea, o sean teóricas, o sean ensayísticas, yo busco que esa asociación o esa vinculación esté dentro del mismo libro, o así ocurre en mi escritura. ¿Sabes? No es un asunto hacia afuera como que, bueno, resulta que, por poner un ejemplo, Jonathan María Claro, pero Reyes, un la escritor. pregunta, pero ¿cuál es la manera? Me llama mucho la atención lo que estás comentando, me parece muy interesante en ese sentido. Te pregunto, ¿y cuál es la diferencia entre eso y, y la construcción conceptual del proyecto? O sea, porque cuando tú me dices todo eso, lo que se me viene a la mente es eso, cuando uno construye un libro, por ejemplo. Yo no concibo un libro Ajá, si no es conceptualmente, no. claro. Sí, entonces, por ejemplo, este se llama Mahmoud Darwish anda en metro, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, Bueno, se trata de pequeñas historias, ¿verdad? Tiene un índice, evidentemente, que habla de ciertos asuntos muy puntuales, ¿no? Una parte que se llama números, donde ajá, cada texto se llama como números. Después tiene una parte que se llama Apuntes de un Selfie World, que es como un tema mío, ¿no? Que habla de esas cosas del mundo cotidiano y las redes sociales. Otra parte que se llama Cartas, que son cartas en efecto. La parte que se llama Mahmoud Darwish anda en metro, que son como momentos fugaces de la cotidianidad en el metro, en la calle, en ujú, la buseta, ¿no? Y otra parte que se llama Remontar de todas las maneras posibles, que tiene como varios texticos, así como medio de autoayuda, medio de superación, de momentos difíciles, de dificultad. Y una parte final que se llama No faltaba más, que son como indignaciones frente a la realidad, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿eso es lo que tú estás hablando? ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con el asunto de la construcción conceptual del libro? ¿O esa construcción conceptual obedece más a una intuición relacional? Una pregunta, una duda que tengo, mira, no una ¿sabes qué? certeza. No, no, está muy buena esa pregunta. ¿Sabes qué? Que lo que ocurre es que me planteo la lectura como, bueno, como lo que plantea Sofía Rivero, estos apuntes, como una conversación. Entonces, en ese sentido, en una conversación cabe todo, ¿no? Cabe todo, caben un montón de cosas, pero es una conversación en la que yo, o sea, yo como lector, digo, la figura de lectura, o sea, yo que soy el lector, estoy conversando con el autor a través de su libro, ¿no? Y esa conversación no sale de ahí, es decir, yo no menciono terceros, no menciono música, o si las menciona es como una forma de recordar, ¿no? Como haciendo una rememoración o una remembranza, no con intenciones de generar comparaciones. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Sí, sí, Porque, sí. por ejemplo, también he trabajado ese otro tipo de ensayos. De hecho, el último que publiqué, yo nada más he publicado dos ensayos, uno en torno a la obra de historia de la marcha a pie de Victoria Estefano y otro en el que establezco una suerte de familiaridad o consanguinidad entre Emira Rodríguez y Malencuentro, su libro Malencuentro y otros poemas, y El caballo final de Eloísa Soto. Entonces siento que son libros que tienen Mm, una distancia qué cultural, chévere pero que ustedes. Yo no he leído a sí, Eloísa, sé quién es, sé que es una muchacha muy guapa, pero del resto no sé más nada. revise su Mándame su trabajo. obra, mándame un Sí, libro de ella, un libro bueno de ella para yo revisar. Yo ahorita me voy de viaje y en mi viaje suelo leer cosas. Mándame tu libro, recuérdame para ver si hago el texto que me sí, sí, pediste. claro, claro. Mm. Sí, sí, sin rollo, sin Aprovecha rollo. ahorita, aprovecha Entonces, bueno, ahorita. Promoción válida por tiempo limitado. no, bueno, uno puede hacer ese tipo de asociaciones, pero yo las hago es dentro de de la cosmogonía del mismo libro. ¿Sabes? Como que, por ejemplo, este es un libro, el de Lo Común también Cruz, de Jonathan María Reyes. Un Mm. libro muy urbano, un libro de estampas de un ciudadano desencantado, como muy absorbido y muy, Bueno, él es estamos aquí puertorriqueño, en el muy, muy... taller Pensar en el ensayo. Disculpa que se me ha olvidado poner en vivo en el live de Instagram. Estamos aquí en vivo en Pensar en el ensayo con, el día de hoy estamos con Liwin Acosta, ¿verdad? Acosta es tu apellido. Liwin, escucha, ¿no? Bueno, lo cierto es que estamos aquí en el taller Pensar el ensayo. Eh, Vamos a estar conversando. Saludos a Edri García. Estamos en el taller Pensar el ensayo en contacto. Zoom. Este taller comenzó ya, esta es la tercera entrega. Pueden conseguir en mi YouTube, en canal de YouTube, Pequeño Auditorio, Miguel Antonio Guevara. Pueden encontrar
las primeras clases que están pregrabadas ahí. Si no se han inscrito, la inversión son $20 por persona. Tenemos distintas formas de Mm. pago, plataforma Stripe con tarjeta de crédito, tenemos también pago móvil para la gente que está en Venezuela, tenemos Zelle también, tenemos Revolt también, en caso que tengan Revolt. Saludos a Cipriano Grafía, a Edri García, estamos en el taller Pensar el Ensayo. Estamos conectados por Zoom. Para las personas que necesiten el link, se lo enviamos. Recuerden, como les dije, la inversión son $20. Hay facilidades de pago. Si quieres pagar la mitad primero, la otra mitad después. Eso todo es razonable. Entonces estoy conversando con Lewin, bueno, sobre la intuición relacional, sobre lo conceptual en el texto. Lewin, disculpa, Ujú. se cayó la cosa. Por favor, ¿podrías Sí, continuar? se me salió, weón. No, tranquilo. Aquí Bueno, estoy. entonces en ese sentido, podríamos avanzar algunos de los textos. ¿Quieres leer algunos de los textos de Cortázar, un fragmento tal vez, o de el fragmento de la patafísica de Wikipedia, algo que hayas resaltado que te gustaría compartir? Cónchale, el de Sofía. Si puedes cliquearlo ahí, podemos leer por lo menos unos 3 o 4 párrafos. Ok, si quieres lo comparto y tú Ahí lo me lees. Sí, eso, eso, está bien. Ok, el de Sofía, ¿cuál es que es? Que no me acuerdo aquí. Este. Ajá, ensayo, ese es extraordinario. Te repito Además aquí, está escrito. miren, están disponibles mis novelas para comprar delivery en Caracas, gratis, delivery en Caracas. Para el interior sí se puede mandar en encomienda, tienes que pagarlo ¿cómo se llama eso? Cobro destino. Mahmoud Darwish, mi primera novela, es muy loco, pero mis novelas nunca han circulado en Venezuela, nunca las he presentado aquí. Espero que cuando vayamos a Mérida la presentemos en Mérida, Liu. Claro, plomo, eso te iba a proponer. Mahmoud Darwish anda en metro, sexto Premio Nacional Universitario de Literatura Alfredo Armas Alfonso en el año 2017 en la Universidad de Carabobo, un premio que ha ganado Carolina Lozada, un poco de gente chévere. La verdad es un honor para mí que mi obra tenga el cobijo de Alfredo Armas Alfonso, que es uno de mis narradores favoritos. Es mi primera novela, noveleta fragmentaria, donde yo propongo, bueno, mi propuesta de escritura fragmentaria, discontinua, eh, problemática, ¿no? Este está en $25, como le digo, con delivery gratis en Caracas y cobra destino al interior del país. Si está fuera del país, también podemos cuadrar a ver cómo te lo puedo mandar. Eh, Los pájaros prisioneros solo. Ah, se me había olvidado. Mamut Darwin fue publicado por el Taller Blanco, que es una editorial venezolana colombiana dirigida por Néstor Mendoza y Geraldine Olivares. Una editorial me parece que ha publicado grandes voces de la literatura venezolana contemporánea. Y bueno, también están Los pájaros prisioneros solo comen alpiste. Esta es la segunda edición con portada de la artista visual Yurari Gallardo. Esta edición es de Los Venenos Fieles, que es una productora que ha publicado libros, que tiene emprendimientos de moda, que también han financiado cortometrajes, etcétera. Esa editorial está dirigida, ese proyecto, mejor dicho, de producción cultural está dirigido por Yurari Gallardo y por Natalie Vidal, que están sacando la marca de ropa Brava, que recomiendo que lo revisen en redes. Esta es la segunda edición, la primera edición la publica Gladys Mendía. Me parece que Gladys Mendía y el Taller Blanco, tanto en el LP5, que fue la primera edición de Los Pájaros Prisioneros, y esta edición de Mammoth Darwish, me parece que esas dos colecciones que tienen, tanto el Taller Blanco como el LP5, como por ejemplo Ediciones Madriguera, me parece que son las editoriales alternativas venezolanas que concentran mejor como una suerte de canon, diría yo, de la literatura venezolana contemporánea actual, ¿no? Y bueno, y mi última novela, Los peces de pecera, en su memoria corta, poco para resumirlo, ¿no? Este es el caos del mundo actual, Mahmoud Darwish. Los pájaros prisioneros es el caos del migrante, el país en crisis. Y Los peces de pecera y su memoria corta, que es la historia de tres personajes que viven en distintos fin del mundo. Una chica lesbiana que es perseguida como una bruja, que vive en los 80. La historia de Saturia Méndez, la historia de Crisanto Mederos, que son mis personajes de siempre, que es un escritor fracasado que vive la pandemia, y de Boba Kogan, que es un prisionero de guerra que vive la Segunda Guerra Mundial. Poco tres fines del mundo, ¿no? Distintos. Entonces, como les comentaba, Mahmoud Darwish, $25, los peces de pecera, 30 y 35 los paros prisioneros solo comen alpiste con delivery gratis en Caracas.
y con cobro a destino en el interior. Y si está en el extranjero, podemos cuadrarnos. Bueno, seguimos en el taller pensando el ensayo. Estamos hablando con Ligo y vamos a leer hoy. El tema de hoy es la intuición relacional. Estamos hablando de la patafísica, pero también vamos a estar leyendo unos textos sobre el ensayo. Por favor, Ligo, ¿puedes leer este texto de Laura Sofía Rivero en la Sí, figura, claro, claro. Revista Académica de Investigación? Adelante, disculpa que me pegué. Claro, no, tranquilo. El ensayo literario, La libertad de pensar, Laura Sofía Rivero, ¿no? No sé, ya va. No sé si lo mismo le pase a otros. Exacto, súbele un pelín, man, por disculpa. Más o menos hasta ahí, fino, gracias. No sé si lo mismo le pase a otros profesionistas o si escritores de otros géneros tengan vicisitudes similares. Cuando me preguntan a qué me dedico, sé que será difícil explicarlo porque cada quien entenderá lo que se le venga en gana. Invocar a la palabra ensayo resulta insuficiente, pues nació abarcadora y bien puede referirse a un trabajo escolar lleno de citas, un tipo de tubo, el análisis de los metales, la representación sin público antes del estreno, la tentativa, una manifestación de la literatura. ¿Cómo saberlo? Hay algo en común a todas esas acepciones. Quizá una misma voluntad, la de poner a prueba. Perdón, quizá una misma voluntad, la de poner a prueba. En ella subyace la imposibilidad de dar al mundo por sentado. Por eso no debería sorprendernos que, como género de la escritura, la fecha oficial de nacimiento del ensayo esté situada en la época de la incertidumbre y las crisis, el renacer de las sospechas, los viajes de exploración que surcaron el océano en busca de otro orbe. Tener perspectiva, o mejor dicho, descubrirla, significa estar abierto a conocer a otros. Dice Stephen Zweig de Montaigne, ese autor tan hecho mito que pareciera un Homero moderno. Para comprenderse, no basta con observarse, no se ve el mundo si solo se mira la propia niebla. Esa frase me parece extraordinaria. No, No sí. se ve el mundo si solo se mira la propia niebla. Por eso lee historia, por eso estudia filosofía, y no para que estas disciplinas lo instruyan y lo convenzan, sino para ver cómo han actuado otros hombres y comparar su yo con otros yoes. Ese contagio multidisciplinario, maravilloso también, su capacidad de jugar en el terreno de la poesía, de la filosofía, de la ciencia, hace del ensayo una práctica multiforme. Lo han llamado el género degenerado por su afán de aparentar ser todo a la vez. Narración, prosa poética, sermones, discursos, autobiografía, crónica, anécdotas, diálogo, listas del supermercado. Este fue lo que te estaba comentando temprano. Todo cabe en un ensayo sabiéndolo acomodar. El ensayo no se presenta en estado sólido, líquido ni gaseoso. Se parece más bien a los coloides. ¿Cómo catalogar a cómo catalogar a esa escritura amorfa y volátil? Para Chesterton, una serpiente. Para Reyes, el centauro. Los ensayistas afanados en aprender su naturaleza rebelde e intrigante, no dejan de hacer mella en su volatilidad. Liliana Weinberg, una magnífica rara avis que dedica sus estudios a este género, dice que no se parece tanto a Proteo, deidad marina que cambiaba de forma a plenitud, como a Prometeo, que robó el fuego y se convirtió en intercesor del mundo de los dioses y de los hombres. La belleza del ensayo no radica en la disparidad, sino en cómo conecta. Y aquí está la clave de todo. Cómo conecta lo que parecía excluyente. Es el género vinculador por excelencia de la experiencia personal con la reflexión antropológica, de la alta cultura y la baja, de los saberes humanos, de las formas más inusitadas.
El genio del ensayista podrá distinguirse algunas veces por descubrir nuevos territorios, pero usualmente suele pasar por lugares ya conocidos tomando una ruta diferente. Es inventor de caminos que unen pueblos lejanos. Debo confesar que la principal razón por la que me gusta escribirlo es porque solo allí siento que puedo ser a plenitud la persona que soy. Encuentro lugar para mi curiosidad, mi ñoñez desesperante, mi acidez y descaro, mi vulnerabilidad. En pocos lugares me siento un humano integral con todas sus aristas que no tienen que renunciar a la complejidad de estar vivo. Me reconozco hecha de dudas, lecturas, experiencias íntimas, datos llenos de polvo, verdades personales, secretos. Traduzco mi maraña mental para saber quién soy como quien en sus palabras edifica también un espejo. Ensayar es pensar por escrito, volcar la vida interior a la hoja en blanco. Si bien el ensayo académico tiene como objetivo específico el generar conocimientos dentro de mi disciplina, de una disciplina, el ensayo literario satisface la necesidad de no ceñirnos a las formas consabidas ni a los temas coyunturales. Es el placer de pensar sin agotar el tema, como dijo Torri. El ensayo como literatura no busca la exhaustividad ni el rigor, sino el estilo. Permite hablar de lo que en otros lugares no podemos hacer, lo que las formas habituales de comunicación del pensamiento no logran. La emoción que le falta a la tesis de grado, la tardanza, lentitud y engolosamiento que no caben en un tuit. Abre una brecha distinta dentro del desierto de lo que Vivian Abenhunsen llama prosa enlatada. Esa escritura prefabricada que puebla las revistas, suplementos culturales y periódicos. Reseñas sin calor, textos en serie que parecen comida rápida, escrituras que evitan los incendios. Esto me pareció extraordinario, escrituras Bello. que evitan los incendios. Me gusta preguntarme, solo por divertimento, si acaso existe un ensayo antes de Montaigne. Al menos debería haber vestigios de esa pulsión tan humana, la urgencia de expresar lo que germina en la cabeza. Quizá las coordenadas renacentistas lograron un diamante perfecto de subjetividad y perspectiva, lo que Giotto hizo en pintura, Montaigne en palabras. Pero cuando leo el libro de la almohada de Shonagon, que Shonagon escribió en el siglo X, siento que es esa misma voz de lo íntimo, siento que es esa misma voz de lo íntimo me habla en un lenguaje cercano. No me sorprendo tampoco de ver antologadas algunas traducciones libres de Séneca en libros de ensayo. Hablar en el ágora o en la alcoba, tener que expresar lo que de otro modo resulta incomunicable. Entonces, eso es un ensayo. Suelo toparme repetidamente con la misma sorpresa. No pocas veces me he encontrado con lectores asiduos de este género que ni siquiera saben que lo son. Se topan con él, lo disfrutan, pero no les pasa por la mente ponerle nombre o etiqueta a lo que leen. A mí me sucedió lo mismo. Solía pensar que eran libros inclasificables, por eso me he obsesionado con la lectura. Me intriga saber qué buscan sus receptores. Hay quienes le exigen formato APA, otros que buscan conocimiento y erudición, algunos más esperan respuestas. ¿Por qué leer poesía? ¿Por qué al leer poesía distinguimos la figura del autor de la voz poética, pero en un ensayo nunca hablamos de la voz ensayística? Ujú. Ambas escrituras del yo, leídas de forma diferente, al ensayista algunos parecieran exigirle opiniones y responsabilidad sobre lo dicho. Digamos más, explíquenos, comprométase. Citamos a distinguir a la persona del enunciador. Hay quienes no permiten la invención en el ensayo, lo tratan como registro. Yo opto por creer que la responsabilidad del ensayista literario, es decir, lo que hace literatura de ideas, es decir, el que hace literatura de ideas, es meramente inventiva. ¿Por qué no animarnos a ver el mundo circundante como se nos antoje?
fusilamientos como espectáculos en la pluma de Torri, perversiones como soluciones políticas en la modesta proposición de Swift, el instructivo como un género literario, según dice Iriart. Me refresca leer ensayos sobre minucias, asuntos diversos. Me gusta que me invite a pensar en cosas que de otro modo no hubiera llegado a mí, no hubieran llegado a mí. Ventila el encierro. En eso se parece a otras formas literarias. Es capaz de llevarme a otras cabezas y a otros mundos. Desestabiliza las certezas con las que vivo. Me divierte. Regreso a mis preocupaciones diarias con la suma de algo más. El ensayo literario me parece muy similar a la conversación. No importa lo que nos revele, sino lo placentero de sus maniobras y giros. ¿Qué pasaría si a cualquiera de las pláticas que más hemos disfrutado les exigiéramos coherencia, verdad y método científico? Sería imposible hablar con otros sin divagaciones, exigiendo compromiso sobre cualquier palabra pronunciada, buscando lo útil y no lo dulce. Las vías de escape me parecen necesarias. Para mí, el ensayo es un ejercicio de imaginación. La escritura que se rehúsa a ser secuestrada por las formas y temas válidos. Desde su libro originario, se regodeó en ser misceláneo, en poder hablar un día de Heráclito y Parménides para después reflexionar sobre los olores. Por eso me suelo preguntar, ¿qué sitio tiene una escritura rebelde como esta hoy en día? ¿Cuál es el lugar de la literatura del yo en un mundo selfie de culto permanente a la experiencia individual? Deseo que el ensayo literario siga siendo el remanso para lo que somos y no puede habitar en ningún otro lugar la exploración del yo que no cabe en un currículum, un post en redes sociales, un artículo académico, una fiesta familiar en la tarde de un sábado, lo impronunciable incluso en los 60 minutos de terapia que me permita hacer de mí misma un ego experimental capaz de llevar el fuego donde no existe, para iluminar, hacer arder, quedarnos ciegos. Maravilloso. Muchas gracias, Lewin. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a tomarnos 5 minutos para pensar en Ujú. el texto, para tomar unos apuntes. Voy a poner la cámara un poco, la voy a quitar ahorita, para Y pensar en él. va, Y ahorita volvemos y conversamos, ¿te parece? Ya venimos. plomo.
Y cuando quiera, retomamos. Activo, mano, aquí todo. Ya. Listo, vamos a retomar. Escúchale. Bueno, vamos a aprovechar aquí y saludar a la gente que se ha conectado en Instagram. Estamos en el taller Pensar el Ensayo. Saludos a Edri García, saludos a Ciprianografía, a Yurari Gallardo, a Jorge Valero Urbaneja, a Raúl Herrera Artist, a Idania Valero, a Erizos Negros, saludos a Erizos Negros, por cierto, un talento de la danza, especialista, una profesional de la danza que está ahorita apoyando el proyecto de emprendimiento Brava que desarrolla Yurari Gallardo, artista académica y emprendedora venezolana, y Natalie Vidal, también escritora, directora de cine y emprendedora también con este proyecto Brava, y bueno, acompañada de Erizos Negros, quien es una bailarina profesional, que está haciendo un trabajo extraordinario con las chicas como modelo, y Dania Valero, bueno, en su espacio de caduceo espiritual, tiene un espacio maravilloso aquí, un channel de Instagram. Raúl Herrera, bueno, que es un artista venezolano bastante conocido, de hecho estoy vendiendo su trabajo, su obra, pueden hablar a través de mí, podemos hacer intermediario si quieren adquirir las obras de Raúl Herrera, una obra maravillosa sobre la ciudad. Bueno, un poco continuamos con saludos a Mujer Tambor, estamos en el taller Pensar el Ensayo, es through Zoom, es a través de Zoom, sin embargo, bueno, nos permitimos pues tener este contacto, ¿no? Para que la gente pueda ver de qué va el taller. La inversión son $20. Tenemos distintas formas de pago, pago móvil. Tenemos punto de venta para la gente que está en Caracas con el motorizado. Puede llegar hasta donde tú estás y pasas biopago o el punto de venta con tarjeta, tarjeta de crédito, también digitalmente por pasarela de pago, Binance, pago móvil.
Cell también, Revolt también para PayPal, para las personas que están afuera. También están disponibles. Que recién acaban de llegar a mi imprenta ejemplares de mis últimas novelas. Mammoth Darwish anda en metro, que cuesta $25 con envío, em, con delivery gratis en Caracas y cobro de destino en el interior de Venezuela. También se puede enviar al extranjero, dependiendo de donde tú estés, se puede hacer un recálculo, ¿no? Por el costo de envío. Está también Los pájaros prisioneros solo comen alpiste. Este tiene un costo de $35, igual con delivery gratis en Caracas y cobro de destino en el interior y el resto del mundo. Y Los peces de pecera y su memoria corta. Tres novelas, una sobre el mundo fragmentario, sobre lo que se pierde, la otra sobre la migración, la tragedia migrante, y la otra sobre tres maneras del fin del mundo. Volvemos entonces al tener pensar el ensayo. Hola Dafne, hola Lewin. Acabamos de leer el texto, el texto de esta chica mexicana fabulosa que la hemos leído ya un par de veces por acá. Entonces la cosa es que ahora viene la fase de interpretar, de la fase hermenéutica, la fase de lo que llama Pérez Esteves la, la analógica, la dialéctica analógica, ¿no? El diálogo. Para poder concretar las ideas, tiene que haber un diálogo. Una cosa muy hegeliana, ¿no? Si el otro me constituye, si yo contemplo una ruina, me contemplo a mí mismo. Si contemplo un templo, si contemplo un texto, es ver a mí mismo. Y como decía Simón Rodríguez, leer textos es resucitar ideas sepultadas en un papel. Cuéntame, Living, cuéntame, Dafne, ¿qué les parece esta lectura de esta maravillosa ensayista mexicana? Hola, ¿cuál es el texto? ¿El de Laura? Sí, No, el de Laura, ajá, me encantó que ella, disculpe que hay muchas motos aquí donde estoy. Me encantó que ella usa, en el principio dice, la palabra ensayo nació abarcadora. Me encantó esa frase. Y también la frase, o sea, lo que pasa es que anoté varias frases y me dan el permiso de decirlas. Y bueno, en el ensayo subyace la imposibilidad de dar el mundo por sentado. Ver cómo han actuado y esta otra de que permite que el ensayo, uno expresar, ver cómo han actuado otros hombres y comparar suyo con otros yoes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, te escuchamos, yo te escucho perfecto. Ok, y también esta frase que ella dice, ese contagio multidisciplinario, su capacidad de jugar en el terreno de la poesía, de la filosofía, de la ciencia, hace del ensayo una práctica multiforme. También esta otra frase que dice, debo confesar que la principal razón por la que me gusta escribirlo es porque solo allí siento que puedo ser a plenitud la persona que soy. Y me encantó esto yo creo que está casi al final este párrafo, dice, deseo que el ensayo literario siga siendo el remanso para lo que somos y no puede habitar en ningún otro lugar. La exploración del yo que no cabe en un currículum, un post en redes sociales, un artículo académico, una fiesta familiar en la tarde de un sábado o lo impronunciable incluso en las 60 minutos de terapia. El ensayo que me permite hacer de mí misma un ego experimental capaz de llevar el fuego a donde no existe, para iluminar, hacer arder, quedarnos ciegos. Esa frase me pareció impactante. Y bueno, yo leí lo leí casi todo, lo que pude. Me pareció muy interesante lo de cómo el índice hipertextual es como una especie de rayuela, pero con hipervínculos. O sea, me encantó que yo solo pude leer el prólogo que hizo Yuru, y pude leer Arranque. Y bueno, cuando leí el prólogo, pues como es una especie de muchos hipervínculos, entonces podías leer al mismo tiempo casi los mismos textos que estaban dentro de los capítulos, pues. Entonces, eso me pareció genial, el libro experimental como un juego, también me pareció un juego, y también ver como eh, todas las percepciones, como la forma en que tú percibes todo lo demás, o sea, y cómo lo llevas
según todo lo que has analizado, todo lo que has leído, todo lo que has vivido. Me encantó mucho del ensayo, el arranque que dice, el arranque como centrifugadora de las imágenes en nuestro interior. Es ese, como esa génesis que uno está allí, claro, como esas palabras que están por salir, pero que no terminan de concretarse, ¿no? De todas esas palabras que están que no has podido escribir y que se configuran, que no sabes cómo configurarlas, pero que están allí bullendo como un agua hirviendo, pero que cómo la sacas, ¿no? Que cómo la transformas, cómo la expresas. Entonces, esa frase del arranque me pareció muy brutal y bueno, en sí, como la propuesta del libro experimental con toda esa cantidad de hipervínculos, toda la forma en que tú escribes, las cursivas, las letras grandes, las letras pequeñas, toda esa forma como de sentencia, ¿sabes? Como que oraciones, sentencias en varios de los párrafos, como esto es así, o sea, a mí no me van a refutar porque este es mi yo, este es mi concepto. Claro. Bueno, Eso también me pareció buenísimo. qué bueno que te haya gustado. ¿Qué se trata de eso también? Porque el ensayo también tiene la posibilidad de, como habla en primera persona, entonces habla como un sentido de la autoridad. Entonces tiene la posibilidad también de engañar al lector, ¿no? Como les comentaba en la clase de la intuición relacional, en la microclase, se trata precisamente de que el argumento sea tan sólido que aun cuando tú estés diciendo parte de la ciencia, de las soluciones imaginarias, de la patafísica, pues aún así pues tú convenzas al lector, porque al final lo que tú quieres es tener un diálogo y mantenerlo enganchado, un hook, como dicen los gringos, un gancho, ¿no? Un anzuelo. Vamos a leer ese texto. No sé si Lewin quiere decir algo sobre el texto de- No, 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 no. podemos No, pasar, vamos a leer tu texto. Vamos a echarle bola. arranque, ¿no? El Sí, prólogo sí. y arranque. ¿Cuál quieren leer? ¿Pero ¿Aló? lo va a leer qué? ¿Dafne? ¿O lo leo yo? Pregunto, vamos a leer el Dafne. prólogo y arranque, que dijo Dafne, ¿no? Léelo pues, Dafne. Voy. Porque como ya yo leí, no sé. Voy. No, es que lee no el que quiere, lee el que puede, porque Pero yo no escuché. Ok, bueno, entonces leamos el prólogo primero de Yurwari y después pasamos los prólogos, porque creo que son dos. Sí, leemos los dos textos de prólogo y después vamos a arranque. Perfecto. Bueno, adelante. Mm. Lee el título y después vamos al texto. Libreta de ensayos hipertextuales. Crítica. A propósito bueno, vamos a ver lo de la imagen, el collage, ¿no? A Sí. propósito de un pórtico para el índice hipertextual, lo virtual. El proceso es plástico e inicia con la palabra enlace, porque se nombra la operación primaria, puente, creación de orden dicotómico, solo como primer esbozo. Se traza la primera raya que une la A con lo A con lo B. Después sigue la construcción de una constelación, algo más amplio e interconectado. Nada de naturaleza homogénea, sino diversa, pluridiscursiva, pluriformal, haciéndose frente a nuestros ojos. Hay una palabra que construye la idea, el retazo de discurso, una mancha, un fragmento. Entonces tenemos el collage, denunciados que van retejiendo sentidos a partir de lo que implica nombrarlo todo responsablemente, sin olvidar que la palabra es lo que ha dejado por fuera y lo que no. Por eso decir pez de pecera es decir puente, porque no hay quiebre que no muestre el ángulo de procedencia. La forma que no precisa un único sentido es la antiforma, el discurso quebrado. Ya que se comprende esta afirmación, se puede irresponsablemente aderezar hasta dejar salado el discurso, repleto de enumeraciones que juegan a revelar huyendo, escurriéndose entre sentidos. Lo que decía es que el lenguaje es collage, ni migaja echada en el camino que va ruñendo el ratón curioso. El mago nos revela su truco y nos dice que andamos viendo nuestra propia huella, humana y divina, porque no somos sin ese acontecer de presencia.
Por eso el ejercicio de hipertextual se vuelve curiosidad de pulpo o araña que todo lo mira, que todo lo toca, la cerradura, los poros. Hace falta la desconcentración y la extrañeza para que surja la composición. Bien, vamos al siguiente. Libreta de ensayo. Libreta de ensayos hipertextuales, continuación. Críticas. Un poco de distopía hipertextual. Cierro esta reseña del ejercicio plástico literario de hipertextual con evidente incompletud. Pero no lo digo a manera de lamento. Quienes podemos hallarnos dentro de este discurso fragmentario seguimos su ritmo con gracia, ocultando cualquier indicio de inexactitud con pedazos de palabras, retazos de barajas, arcanos fotocopiados, respondiendo a la realidad discursiva que nos invade. De vivir la distopía hipertextual, muchos como él estaríamos recolectando, clasificando, generando archivos de basurología, las grandes reliquias de estos tiempos. Y sí, se supone que escribo sobre el ensayo en el índice hipertextual, pero no puedo dejar por fuera esa suerte de vitral filosófico que acompaña cada uno de sus textos, también de su mano inquieta y desconcentrada. El elemento visual es clave porque sirve de pórtico. Es más fácil convencer al incrédulo con un buen vitral pedagógico. ¿Apología al desorden? No lo creo. Más bien ejercicio para la nueva construcción arquetipal del mundo. La poesía, el ensayo, el collage muestran su otra cara. Se convierten en la rota y antiestética esfinge que nos recibe y nos hace pasar a este plano híbrido, quimérico. ¿Quieren conversar sobre el prólogo primero antes de entrar al texto o le entramos al texto y le interpretamos todo al final? Bueno, a mí el prólogo me pareció genial, una introducción adecuada a todo lo que es el libro del índice hipertextual. A mí me parece muy curioso porque tú sabes que yo siempre digo que uno tiene que tener cuidado con quién le hace los prólogos, ¿no? Porque si el prólogo es malo, pues arruina tu libro si tu libro es bueno. Pero si el prólogo es bueno, entonces puede revelar que eres un mal escritor, ¿no? Entonces, y es mejor el prólogo que el libro. Entonces, siempre digo, en este libro es donde la gente se va a dar cuenta que mi esposa es mejor ensayista que yo. Que Buenísimo. yo me autoproclamo ensayista y ella no. Entonces, bueno, vamos entonces. ¿Quieres decir algo, Lewin, sobre el texto de prólogo? No, no, arrechísimo. Hay una frase que me resonó así como que no buscan sentido, o el discurso quebrado, la antiforma es la única que no busca sentido, no sé, algo así, creo que me resonó mucho eso. ¿Puedes repetir esa frase, Dafne, porfa? Dice Ponlo como que ahí, no. Ah, ponlo ahí, Miguel, no. Ajá, pero eso está donde en el primero o en la segunda parte del prólogo. en la primera parte, creo. Estás hablando de la antiforma. Ajá, la forma que no precisa un único sentido es la antiforma, el discurso quebrado. Brutal. Wow. Es una Eso genia. me Esa quebró el maldita es una cerebro. genia, es una genia. Por eso la amo, por eso le perdono todo. No, Em, demasiado recho. sí, 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 sí. Yo le paso su amarguez, todas sus vainas, porque es la mujer más inteligente que conozco. La persona, el ser humano más inteligente que conozco. Entonces vayamos entonces al texto en sí. Variaciones sobre el arranque. Lo extendido. Fue alguna vez una pequeña porción del Ya, un arranque. momentito, ya va, Dafne, disculpa que te interrumpa. José, Miguel, ¿puedes compartir la pantalla para irlo siguiendo aquí? Así que yo estoy en el teléfono, entonces escucho y puedo Está seguir a... compartido, está compartido, Ya. pero creo que tienes que moverte a la otra pantalla, ¿viste? Listo, listo, y listo, ya, listo. Perdón, perdón la ignorancia. Ya voy, ya voy. Ya te sigo, Dafne, ya te sigo. Arranque, pues, disculpe usted. Variaciones sobre el arranque. Lo extendido fue alguna vez una pequeña porción del arranque. El arranque como problema, como una referencia concreta al comienzo, a despegar, ponernos en movimiento, salir del atolladero o del reposo. J.M. Coates en Elizabeth Costello, su famosa novela, comienza estableciendo una problematización sobre el arranque.
Más o menos es lo que quiero emular. Ya hablé en alguna oportunidad sobre metateorizar para salir de la página en blanco. Entonces, arrancar como el acto de cruzar un puente olvidándonos de los temores. El arranque como centrifugadora de las imágenes en nuestro interior. Tengo la certeza de resolución del arranque. Se da dentro, en el inconsciente. Tanto crear palabra como imágenes. No tiene nada que ver con la razón. Toda forma es un devenir. Va surciéndose en la caída, para decirlo en palabras de Lezama. De modo que los sujetos asimilan su entorno y lo hacen y se dejan hacer por el mismo, en el juego de los espejos, como una intrincada maquinaria que diseña la realidad. Ver la invención de Moret. Lo cierto es que el arranque es algo que sucede. Esta palabra debe estar entre las primeras para tomar en cuenta en el proceso creativo. Proyecto que no está soportado por un largo proceso de reflexión, no se va haciéndose, sino lo contrario. Claro, hay que tomar en cuenta que incluso inconscientemente hay un proceso de hechura cuando estamos conscientes de. De modo que el arranque debe estar presente siempre. Aún en el trabajo alienante, ¿habrá alguno que no lo sea? En el acto repetitivo, lo más interior de nosotros trabaja nuestra voluntad, nuestro carácter, la personalidad se regodea en sus aspiraciones. La vocación se alimenta de manera sagrada en el silencio y la oscuridad de nuestro cuerpo y mente. Por ello es que el arranque está inscrito en lo humano. Como oí decir en algún momento, incluso cuando nos caemos, nos volvemos a levantar y nos caemos y nos volvemos a levantar y así sucesivamente. Espacio abierto a lo posible. La invención de tu propio mundo es el espacio abierto. Nuestro organismo material y subjetivo está consciente de estos procesos. Somos nosotros que en la cotidianidad bombardeada de desatención creemos que estamos distraídos. Puede que una parte de nuestra lo esté. Sin embargo, el cuerpo, reposo de nuestra subjetividad, sí lo está. De modo que hay una sabiduría interna que se va alimentando y siempre tiene que decir. Y no importa en dónde estemos, la posibilidad del arranque está por florecer siempre. Por esta razón es que la escritura automática no es tan escritura automática. Tal vez la primera vez que la realizamos es la única vez que sea realmente automática. Se cree que esa aparente libertad es irracional o desorden. Sí, Tranca. no existe nada tan riguroso y exigente como la libertad. Eso, ahora, esa imagen me parece, esa frase, a mí esta frase. El lenguaje tiene una imposición occidental llamada función, de modo que no sea extraño que solo lo consideremos como una herramienta. Y no. El lenguaje es mucho más que un constituyente de la realidad. Es al mismo tiempo una emisión ética, espiritual, estética. Es por ello que el arranque se asemeja a un tartamudo curado por obra de un milagro. Se suelta, como la fuente de un río en la lluvia. Se desborda. El arranque es como caminar, una caída eterna, un ejercicio de equilibrio, cada pierna dándole soporte a la otra en el ejercicio de anteponer un pie al otro. El arranque es un presente continuo. El arranque pide que no escribamos con límites, que no estemos revisando a cada rato cuántas palabras, cuántas cuartillas hemos llenado hasta ahora. Nos reclama la necesidad de engorde del manuscrito, a menos que ese sea el objetivo. Se trata del ejercicio de hilar esa aparente desorganización de lo que fluye de la esclusa abierta. Es por ello que debemos luchar con las palabras y dejarles muy en claro que sabemos su naturaleza hegemónica en cuanto a los significados que nos acorralan con sus imágenes. El ocular centrismo que nos agobia. Más allá de eso, solo le pido y exijo a la imagen, a las palabras, a la creación. Menos ambigüedad en la ansiedad, más arbitrariedad y anfibiología en las falsas certezas. Les pido el arranque. Muchas gracias, Daf. Fíjate, no sé si se dieron cuenta que esto es un ejercicio que yo hice hace 7 años en Steemit. Mira, este texto me dio $3.30. O
sea, nunca conocieron este proyecto, STEMET. Yo recuerdo como cuando No, no lo conocimos. Bueno, esto es una, cuando empecé a analizar el texto, me acordé que tú me comentaste que estaba esta página y que te podías obtener allí monedas virtuales con lo que escribieras, me acuerdo eso sería hace como 7 años más o menos, o más, o sí, 9 años, fue hace 7 años. De hecho, no me acuerdo. aquí dice, hace 7 años, por Ajá. hipertextual. Entonces, ustedes pueden revisar, por ejemplo, en el texto anterior hice 0,12 céntimos de Uruguay. Y este hizo 0, pero pueden estar aquí en el perfil principal de hipertextual. Esto fue un proyecto muy bonito que existe todavía, que se llama STEMET, que es una plataforma basada en blockchain. Eh, entonces tú tienes tu wallet, sí, tu billetera, y según la interacción que tú recibes te pagan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí gané 0,6 céntimos, 17 céntimos, $3,62 y así, ¿no? Pueden ver, digamos, todos mis posts. Ese ejercicio, el índice hipertextual, fue un reto que me puse con Yuruari, con mi esposa, de escribir a diario todos los días sobre lo primero que viniera a la mente. Entonces, todo ese índice hipertextual son textos que se escribieron a lo largo hasta que se terminó, un texto diario, porque la plataforma te premiaba en la medida en que tú publicabas más o publicas más, no sé cómo está funcionando ahora. Pero lo cierto es un texto que generó dinero, ¿no? Muy interesante eso. Aquí pueden ver entonces en mi página de hipertextual de STEMET, se lo va a dejar pegado aquí se lo va a poner en el chat del grupo de Telegram. ¿Quieren comentarme algo? Tenemos 6 minutos antes de culminar la clase de hoy. ¿Quieren comentar algo, algo sobre el texto, Lewin, Daphne, sobre las lecturas en general? Bueno, tú sabes que Mm, adelante. No, dale, dale, tranquila, ya yo hablé bastante con José, conmigo. Hable, hable. Ah, ok, Bueno, yo me conecté a las 11:30 porque pensé que, bueno, en fin. Dice, aquí me encantó Cortázar hablando de todas estas cosas de la patafísica como filosofía y modo de vida. Leí casi todos los textos que pude y, por ejemplo, este de Cortázar del sentimiento de no estar del todo, que Bello. dice, entre vivir y escribir nunca admití una clara diferencia. Entre vivir y escribir nunca admití una clara diferencia. Dice, su sentido de la vida se parece al mecanismo de su mirada. Y me gusta y soy terriblemente feliz en mi infierno y escribo, ¿no? Esto me pareció brutal. Ternura que rebasaba los límites y me los disimulaba. Escribo poemas que son como petrificaciones de ese extrañamiento. Y esto de challenge and response me pareció muy impactante porque es como casi como eso, usa como una filosofía de vida, por lo menos para mí, esto de desafío y respuesta. Me pareció ese texto de eso del sentimiento de no estar del todo. Incluso estuve leyendo, antes de poder conectarme, estuve leyendo esto ay, disculpen, de esto de que también Hamlet es totalmente profundo en ese sentimiento de no estar del todo. Y, y bueno, también te quería comentar, Miguel, que esto de la Vita Nova, que también estuve leyendo un poquito a Julia Cameron en el libro de El Camino de la Escritura, que lo estoy así revisando por primera vez porque lo encontré por ahí. Que por cierto Tenía tenemos, tiempo buscándolo, pero no lo había por cierto encontrado. que, por cierto que ¿Cómo? por cierto que tengo una serie de talleres que se llaman Sácar el jugo, y tenemos Sácar el jugo a hábitos atómicos, Sácar el jugo a los 3 libros de Austin Kleon, Muestra tu trabajo, Roba como un artista, y, ¿cómo es? Keep Going, no me acuerdo ahorita la traducción en español, y tenemos también Sácar el jugo a El Camino del Artista, para los que quieren participar igual, la inversión $20. Cuando consigamos al menos 3 personas podemos comenzarlo. Yo estoy haciendo ahorita el de hábitos atómicos, estoy haciendo uno sobre crítica, cómo leer
novelas coreanas románticas como un crítico literario, ese es otro taller que tengo abierto ahorita. Qué Eh, lindo. sí, entonces, bueno, está disponible el Camino de Artista. Disculpa que te interrumpa, continúa por favor con lo que me estabas comentando. Tranquilo, fenomenal. A mí me parece fenomenal que todos estemos impulsando nuestros proyectos individuales y que podamos sacarlo a la luz. Y la idea es, Me parece fenomenal. sí, lo que estoy promoviendo desde la centografía, esto que estoy desarrollando, es que seamos capaces de construir una economía cultural sostenible, independiente, ¿sí? O sea, somos un país maravilloso que, como decía Briceño Guerrero en El laberinto de los tres minotauros, que vamos a ser una potencia, pero una potencia cultural. Ya lo somos, musicalmente hablando. Mira el sistema de orquesta, las grandes editoriales latinoamericanas son venezolanas, los grandes premios literarios en español son venezolanos, la gran poesía global sin duda es venezolana, ¿no? Lo que la gente tiene que descubrirnos. Pero en el momento en que nos descubran, pues van a ver autores como Ramón Palomares, autoras como esta poeta, que no recuerdo su nombre ahorita, Enriqueta Herbero Larriba o la misma Terán, ¿no? Grandes renovadoras del lenguaje, la misma poesía contemporánea venezolana, que es una maravilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos que apostar a que no sea solamente musicalmente hablando, sino también la producción de eventos. No solamente se trata de la gente que escribe poesía, sino los que editan, los que publican, los que imprimen, los que producen el cine, ¿no? Necesitamos más productores, necesitamos agentes literarios, necesitamos, digamos, gente que dinamice esto, ¿no? Más tour managers. Necesitamos managers de talleres, ¿no? No la gente que da el taller, sino la gente que crea la logística y consigue a los estudiantes para hacer talleres, ¿no? Yo creo que Venezuela puede convertirse aquí al 2030, sobre todo con este asunto Urano en Géminis, esta transformación que está sucediendo actualmente, económica a nivel global, pero sobre todo local. Venezuela puede convertirse en un hub de la cultura global, sobre todo porque es muy probable que ahorita vengan las grandes guerras y las migraciones van a ser al revés, ¿no? Entonces, el único país hospitalario que existe en esta parte del mundo es Venezuela. No, no tienes nada que ir a hacer a Chile, no tienes nada que hacer en Perú, no tienes nada que hacer en Colombia. Eventualmente vamos a ver esos flujos migratorios al revés y yo creo, apuesto. Por ejemplo, le digo a Lewin, que es realizador audiovisual, le diría a Lewin, yo quiero ser productor de tu próximo obra de teatro, de tu próximo No, hermano, no, cortometraje. Dafne, quiero ser promotor, productor, financista de tus próximos emprendimientos culturales, por ejemplo, tus emprendimientos esotéricos, tus emprendimientos de medicina alternativa. He aquí un inversor en esas áreas porque yo apuesto que la economía cultural es más amplia que la literatura y ahí entra la astrología, entran esas otras prácticas alternativas, ¿no? Entonces, algunas palabras finales, comentarios, ideas para cerrar esta tercera entrega de Pensar el Ensayo, esta clase dedicada a la intuición relacional, esta clase dedicada a la ciencia de las soluciones imaginarias, que es la patafísica y estos maravillosos textos que hemos leído. Cuénteme, chiques. Bueno, te quería comentar que Venezuela, o numerológicamente da 3, ¿verdad? Eh, Y generalmente Venezuela ha vivido el 3 muy como a la farándula, como al tema del espiritismo sin corazón. Eh, y Venezuela creo que el 3 en numerología es la creatividad, ¿no? Eh, Venezuela da para mucho, 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 mucho. O sea, está como en ese triángulo de la espiritualidad, de la energía sexual, de la energía creativa, que está por despuntarse, como un gran diamante. Así estoy de acuerdo. Este país está destinado a la prosperidad. Todos los sociólogos se equivocaron cuando decíamos que era los historiadores, toda esa gente estúpida que solamente piensa a través del método científico, que no piensa cualitativamente, que no conoce el pueblo venezolano. Siempre pensaban que éramos un país que dependía solamente de la renta petrolera, pero yo no creo que es así. El mejor recurso que tiene Venezuela es su hospitalidad y su cultura. Lewin, ¿quieres comentar algo? Mano, no, muy contento con las reflexiones. Al final anoté un poco de cosas. Eh, Sigo como afianzando ese acercamiento, esa aproximación al pensamiento que yo muy ingenuamente o de forma naif he comentado como, me ha gustado nombrar como apuntes extendidos y todo lo que estamos revisando y eso te lo agradezco profundamente.
me ayuda como a crear un constructo conceptual un poco más profundo y nada, un poco más confiado con lo que he estado haciendo desde hace tiempo, ese concepto de la intuición relacional ya se queda afianzado y nada, incorporado dentro de mí. Este último texto del arranque me ha gustado muchísimo, justamente el domingo, en un taller de cuentos que estoy haciendo con Liliana Lara y otro grupo del mundo, bueno, venezolanos que están en el mundo. Promocionalo. Y bueno, más o menos, Habla de ese taller para que ¿ah? la gente, promocionalo. Habla de ese taller para que la gente interesada. Bueno, ese taller ya, o sea, no sé si tendrá intenciones de hacerlo a futuro, pero es un taller de cuento que Liliana Lara propuso como 4 domingos para escribir un cuento y estamos estudiando y revisando algunas teorías del cuento y compartiendo nuestros trabajos. Y bueno, ella justamente hablaba del arranque, ¿no? De la importancia de escribir un buen primer párrafo en el género del cuento y con todo lo que estamos leyendo de tu trabajo también, de este último texto, creo que se han ido como puliendo cosas. Ya yo escribí el cuento completo, pero con relación al tema del arranque, nos leyó el primer párrafo de la Aleph de Borges, nos leyó un primer párrafo de un cuento de Ana Blandiana también. Y creo que me quedo con esa frase tuya, el arranque es una centrifugadora en las imágenes interiores o de las imágenes interiores, ya después lo Sí, anotaré esa con... frase está increíble. Y bueno, justamente a partir de ahí, bueno, tendré así como en mi lista de mantras. Yo les quiero comentar algo, es importante hacer esta aclaración. Yo no les pongo mis textos porque, tú sabes, por estas mañas que tienen algunos profesores de obligar a sus estudiantes a leerlo, no. Quiero que eso quede claro. Yo les muestro mis textos porque es que las ideas que yo he desarrollado en torno al ensayo son mis propias ideas en torno al ensayo. Entonces, para poder mostrarles ciertos procesos, es necesario mostrarles cómo es mi proceso de escritura para que vean como la práctica de la teoría. ¿Sí lo pueden ver? ¿Pueden darse cuenta de eso? Miguel, si Sí, me claro, permites claro. comentar, sabes que, ay, Lewin, te interrumpí, disculpa. Adelante, adelante. No, dale, tranquila, tranquila, dale, habla, Sabes anda. que lo que te quería comentar, Jula, justamente de Julia Cameron, ¿te acuerdas que ella tiene un libro que se llama El Camino de la Escritura, ¿verdad? También. Y en ese libro ella habla de un cuarto propio que propone, ¿cómo que se llama la escritora? Ay, disculpa, se me fue en este momento, pero ella habla de un cuarto Virginia Woolf, propio. Virginia Woolf. Ok, sí, perfecto, gracias. Ella justamente habla de que hay que tener un cuarto propio y que justamente desde que tengo casi que, no sé, desde que pensé que la escritura era una salvación para mi vida, un espacio de salvación para mi vida, no me había dado el tiempo de escribir. O sea, sinceramente, pues, y entonces justamente Julia habla mucho de que hay que tener más que un cuarto propio, porque a veces económicamente no puedes tenerlo, es como la idea de tener un espacio propio para la escritura, un espacio, una privacidad. Y creo que también aquí lo hablan. Ella bueno, Laura, tiene una frase que dice, hablar en el ágora o en la alcoba, tener que expresar lo que de otro modo resulta incomunicable. Y te cuento que desde que estamos haciendo el taller, yo había estado practicando como un reto de 100 días de escritura y me ha funcionado bastante porque por fin estoy escribiendo y justamente desde que estamos haciendo el taller me ha cambiado la manera de escribir. O sea, porque obviamente, pues, con todas estas lecturas que estamos teniendo, creo que como lo que hablamos de la física, ¿no? Que como la materia cambia según el observador, ¿no? Y que hasta ese punto. Entonces creo que todas estas lecturas que estamos teniendo me parecen que están impactando de manera positiva en este hábito de escritura que estoy construyendo, en este reto de 100 días que estoy haciendo. Así que muchas gracias. Gracias a Y usted. bueno, a tener nuestro cuarto propio, la Vita Nova. Es que eso me gusta que hayas conversado sobre el cuarto propio, porque precisamente el cuarto propio me parece que es una protoidea de la Vita Nova, incluso mejor todavía. Incluso previa, creo que es previa a las ideas de Barthes. No, está espectacular porque, bueno, justamente me descargué
libro, pero no lo he podido revisar, solamente tengo la idea. Volví a las páginas matutinas, estoy tratando de hacer los paseos, que para mí no es fácil porque tengo 3 hijos, tengo gallinas, tengo cabra, tengo una Claro. Qué huerta. brutal, qué arrecho, qué fino, Dafne. Yo quiero poner una gallina aquí en el patio, pero no me deja el casero. Tienes que, Nada, Lo sinceramente, estamos convenciendo. Dafne, tienes que hacer centografía con eso, ¿ok? Claro. Tienes que hacer un ejercicio centográfico, porque es que nosotros no estamos en la era de los monjes, como dice el cuarto camino de Ouspensky, que viene de esta escuela de Gurdjieff, esa escuela que me ha formado a mí bueno, de Madame Blavatsky. Yo soy iniciado del cuarto camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría que, ok. centográficamente hablando, haga centografía, es decir, cuando cuides a tus cabras, cuando cuides a tus gallinas, piensa el ensayo en ese momento y que tus ensayos sean sobre esa realidad, que con esa visión del No, mundo. es que está, Cuando cuides a tus está niños, brutal, porque me puse a limpiar la huerta, o sea, me estoy poniendo a ese reto de limpiar con machete 20 minutos, ¿sabes? Porque yo dije, bueno, no puedo hacer un paseo, pero bueno, los niños están jugando en la arena, por cierto que la arena para los muchachos es como, no sé, entran como en otra dimensión cuando están metidos en la arena. Entonces ellos se meten ahí, a veces duran se cayó, pero no importa, ahorita se retoma. es una cosa preciosa, Perdón, Dafne, preciosa. los últimos, el último minuto, unos 40, 50 segundos, no se entendió. Saludo a Sol que se conecta, Arturo Cafoto, Carolina de Caram, de Primera, Sore, Anabel Ilustra, Mujer Tambor, Erizos Negros, Idania Valera, Raúl Herrera, Jorge Valero, Yurari Gallardo, Cipriano Grafía, Endri García que se han conectado en Pensar el Ensayo a través de Instagram. Recuerden, si no se han inscrito, todavía tienen chance. $20 la inversión. Hay distintos métodos de pago, solamente tienes que escribir para inscribirte. No te vas a perder las clases anteriores porque están subidas en YouTube. Está el aula virtual con unos recursos maravillosos. Hay un uno a uno, chiques, les recuerdo, antes de terminar, usen todos los recursos que están disponibles. No, todavía no han usado el uno a uno. Tienen una hora semanal para reunirse conmigo, para hablar de sus proyectos, qué libros están trabajando, para revisar el texto que están trabajando, para apoyarles, para hacerles correcciones, comentarios, feedbacks en general. No se olviden de hacer los comentarios en el video de YouTube, no se olviden de hacer los comentarios. Todas estas cosas maravillosas que ustedes comentan aquí y las que se les ocurra, los comentarios de notas al pie que hacen en la lectura, utilicen las herramientas que están para eso, porque precisamente en el aula virtual del Google Classroom van a encontrar las discusiones de las ediciones anteriores de Pensar el Ensayo y van a encontrar otras referencias, otras lecturas maravillosas que hicieron otros, digamos, otros participantes de ediciones anteriores. ¿Alguna cosa final, chiques? Dafne, porfa, comparte el libro por el grupo y disculpe que le haya... No, yo estoy Está feliz, bien, mano. no, tranquilo, está bien, tranquilo, no, está fenomenal. Muchísimas gracias, Miguel, y hay que Exacto, usarlo gracias, mano. todo. Feliz, feliz. Ya tengo como un montón de ideas para darle lugar a algunas cosas ahí de mi libro y tal. Ya empecé a hacer unos apuntes. Estoy más contento que el coño con este taller. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No se les olvide Alemano, nos también vemos. no, comentar a las personas que podrían estar interesadas en una experiencia como esta de escritura, que es distinta, como se han dado cuenta, a cualquier otra, porque implica, bueno, concentración, implica realmente hacer la lectura, este trabajo de dialéctica analógica, como dice Pérez Esteves, ¿no? Dafne, Lewin, gracias por este diálogo extraordinario de intercambio maravilloso, de crecimiento, de exponencial de nuestros talentos, ¿no? La única manera de crecer intelectualmente, financieramente, espiritualmente, culturalmente es con la comunidad centográfica. Sin comunidad centográfica, sin ejercicio centográfico cotidiano, pues no puede haber una escritura transparente, no puede haber una escritura honesta, una escritura poderosa. Y eso es lo que Pensar el Ensayo busca y cualquiera de los espacios que están en mi marca Cuaderno Hipertextual o en cualquiera del aula virtual que está a la orden de esta universidad, esa suerte de escuela de nuevas artes y nuevos oficios que parte, bueno, digamos, de este impulso por crear cosas en este maravilloso país en movimiento, como decía Víctor Malera Mora. Muchas gracias. Y bueno, estamos en contacto, mis estimadas centonautas, ensayonautas. Dejen su comentario, comparte este video
seguramente usted tiene un amigo, una amiga que está interesado en estos libros, que está interesado en mis talleres, que está interesado en compartir esta experiencia de conocimiento. Así que compártalo, coméntelo, me gustélo y nos estamos viendo. También la gente por ahí en el Instagram, estamos en contacto. Soy Bueno, Miguel Antonio, esto es Centografía, este es Pensar el Ensayo. Un abrazo grande. Nos vemos el miércoles que viene.